A ver, el mundo corporativo gasta ahora mismo miles de millones al año en infraestructuras de cumplimiento normativo, compliance, seguridad. Pero en plena era digital, la inmensa mayoría de esa inversión es pura ficción. Sí, totalmente. Es lo que en la industria llamamos teatro del cumplimiento, básicamente. Exacto, teatro. Porque, a ver, normalmente, cuando hablamos de seguridad física, tenemos esa expectativa de control tangible, ¿no? Alguien cierra la puerta de un edificio con llave, escuchas el clic metálico de cerrojo, empujas el picaporte para asegurarte, y ya está. Tienes una confirmación física inmediata. Claro, es una sensación de certeza absoluta. Y esa es precisamente la trampa de la mentalidad analógica. Nuestro cerebro humano busca constantemente esa comprobación binaria. O la puerta está cerrada o no lo está. Ya. Pero en el mundo digital eso no existe. Seguridad tangible, imponiendo procesos de revisión que, bueno, hoy en día resultan completamente inútiles frente a la complejidad de las redes modernas. Y justo cuando entras en el mundo corporativo contemporáneo, esa cerradura física desaparece por completo. El panorama de supervisión actual se ha convertido en un espejismo. Y bueno, ese es el objetivo central de nuestro análisis exhaustivo de hoy. Queremos desglosar cómo estamos viviendo un cambio radical desde este cumplimiento superficial hacia una arquitectura de verdad digital absoluta y matemáticamente comprobable. Eso es. Y para diseccionar este cambio de paradigma tenemos un material de origen fascinante. Es un artículo publicado hoy mismo, el 11 de mayo de 2026, en LinkedIn por Mauricio Rizzari. Sí, un texto súper denso pero interesantísimo. Mucho. Se titula Evolución del cumplimiento, de la supervisión del RGPD a la verificación distribuida en 3 capas. Y a ver, el texto no solo diagnostica una enfermedad estructural en las leyes de protección de datos actuales, sino que contextualiza la solución tecnológica que aporta el ecosistema de Sirac ASOS. O sea, la premisa de Rizzari plantea una verdad que escuece un poco en la industria. Básicamente argumenta que las reglas analógicas han dejado de escalar, que la supervisión humana, ese concepto intocable en el que confiamos para no perder el control de las máquinas, ha colapsado bajo su propio peso. Ha colapsado totalmente. El desfase entre la ley y la realidad tecnológica es alarmante. Rizzari desglosa en el artículo regulaciones que todavía rigen el mercado actual. Por ejemplo, menciona el artículo 22 del RGPD europeo. Uf, ese tiene tela. Mucha tela, porque ese artículo, redactado hace ya años, exige una intervención humana explícita cuando se toman decisiones automatizadas que afectan a los usuarios. Y a esto se suman los estándares del NIST, que requieren el famoso control dual para operaciones críticas. Vale, para que nos entendamos. En términos prácticos, la legislación te exige que haya una persona de carne y hueso vigilando a la máquina. Alguien que apruebe sus decisiones para evitar catástrofes. Exactamente. Y el gran error de cálculo de esas normativas es asumir que un ser humano que está mirando un monitor durante 8 horas tiene la capacidad técnica y cognitiva para detectar un fraude masivo o una falsificación sofisticada. Claro, es que es imposible. Esa legislación se diseñó en una época donde los errores de los ordenadores eran evidentes. Veías un fallo de formato o un cálculo absurdo, o el sistema se caía directamente. El típico pantallazo azul de toda la vida. Eso es. Pero claro, en 2026, las falsificaciones generadas por sistemas comprometidos son estructuralmente perfectas. Un dispositivo clonado o hackeado puede inventarse un historial de decisiones impecable. Y el humano no se entera de nada. Es que un humano no puede auditar a un algoritmo que genera millones de operaciones por segundo y que además sabe perfectamente cómo falsificar la propia interfaz que el humano está mirando para probar la operación. Vale, vamos a desgranar esto con un ejemplo, porque me parece clave. Para visualizar este colapso, imaginemos que depender de la supervisión humana hoy es como tener a un guardia de seguridad en la puerta principal de un edificio gubernamental súper protegido. Me gusta esa analogía, sí. El guardia revisa pacientemente las tarjetas de identificación físicas de todo el que intenta entrar. Y el hombre cumple el protocolo a rajatabla. Mira la fotografía, comprueba el holograma, pasa la tarjeta por el escáner del torno, el sistema hace pip, aprueba, la luz se pone en verde y el visitante pasa. Y bajo cualquier auditoría tradicional de cumplimiento, ese proceso se marcaría con un 10. Claro, un check verde enorme. Intervención humana verificada. Cumplimiento normativo conseguido sobre el papel. Pero, y aquí está el drama,
La realidad técnica es un desastre si resulta que la máquina central, la que imprime esas credenciales oficiales en el sótano del edificio, ha sido hackeada de antemano. Exacto. O si el escáner del torno ha sido reprogramado sutilmente para dar luz verde a unas tarjetas muy específicas creadas por los atacantes. En ese caso, el guardia, que lo está haciendo todo bien, está verificando una falsificación perfecta, usando herramientas que también le están mintiendo en la cara. Es que la supervisión fracasa estrepitosamente, porque el dispositivo de origen está generando una realidad falsa. Y ahí el factor humano no tiene ninguna posibilidad, ni física ni matemática, de detectar ese fraude en la puerta de entrada. Es imposible. O sea, si el propio dispositivo te miente, estás vendido. Completamente. Y si ya hemos establecido que el humano frente a la pantalla es el eslabón débil porque no puede ver el código malicioso subyacente, la única conclusión lógica es eliminar esa dependencia de la verificación visual. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque no podemos simplemente cruzar los dedos. No, claro, la solución pasa por garantizar a nivel arquitectónico que el dispositivo directamente no pueda mentir. Desde el instante mismo en que es fabricado. No se trata de poner a 3 guardias de seguridad en lugar de 1, sino de cambiar la naturaleza del propio dispositivo. Y esto nos lleva al concepto revolucionario que vertebra todo el artículo. Frente al ya obsoleto Human in the Loop, o el humano en el bucle, la arquitectura de Cirrus despliega lo que llaman su primera capa, el modelo Deitel. Que significa Device in the Loop, el dispositivo en el bucle. Eso es, básicamente el dispositivo asume el papel central de su propia verificación. Sí, esta primera capa transforma lo que antes era una vigilancia externa en una identidad inmutable generada desde dentro. Según explica Risari en el texto, cada dispositivo dentro de este ecosistema genera una identidad única y criptográfica desde su primera instalación. Y ojo, es crucial entender que no estamos hablando del típico número de serie o la dirección MAC que te ponen en la fábrica. No, para nada. Un número de serie es trivial de alterar. Hablamos de una identidad que emana de las propias propiedades físicas del hardware, lo que en la arquitectura denominan el Node ID, el identificador del nodo. Vale, el desglose técnico de este Node ID me pareció alucinante, porque no es un archivo de texto estático que está ahí guardado y ya está. Está construido sobre 3 pilares que son inseparables. A ver si los recordamos todos. Sí, mira. Primero, una huella física del hardware. Segundo, la firma criptográfica del chipset. Y tercero, la marca de tiempo exacta, el timestamp de su primera activación en la red. Y la clave absoluta ahí es la inclusión de la huella del hardware. Es el elemento diferenciador total. ¿Por qué? O sea, ¿cómo mides físicamente un hardware para que sea único? Pues porque en la ingeniería de silicio, durante el proceso de fabricación de los microchips, se producen unas variaciones microscópicas inevitables. Imperfecciones, digamos. Exacto. Imperfecciones a nivel atómico casi, y esas variaciones actúan como una huella dactilar física irrepetible. No hay 2 chips iguales en el mundo, por mucho que salgan de la misma oblea de silicio. ¡Qué locura! Y a este Node ID, que ya de por sí está anclado en la física, se le suma el certificado de existencia. Vale, ¿y eso qué es exactamente? Es una prueba matemática súper pesada que vincula de forma permanente al dispositivo con el momento de su nacimiento en la red. Y ojo, que este certificado no se queda almacenado pasivamente en una carpeta, es una entidad dinámica. O sea, que se mueve. Viaja constantemente, se integra en cada escaneo, en cada informe y en cada decisión que toma ese dispositivo a lo largo de su vida útil. Vale, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante, pero quiero hacer un poco de abogado del diablo. ¿Dispara? Espera, porque si hablamos de certificados digitales y firmas criptográficas, al final del día se trata de datos, ¿no? Son ceros y unos en un servidor. Si un atacante hipersofisticado logra extraer ese certificado de existencia exacto de un dispositivo legítimo Ajá. y coge ese archivo y lo copia directamente, lo pega en un dispositivo clonado malicioso que tiene en su casa, vale. Pero, ¿cómo se produce esa contradicción matemática si el atacante ha copiado el código de forma perfecta? Porque el código en sí mismo exige una resolución que solo la estructura física original puede darle. O sea, si el atacante inyecta esa identidad copiada en un hardware diferente para intentar colar un informe fraudulento, el sistema va a solicitar un cálculo criptográfico. Y ese cálculo utiliza las imperfecciones microscópicas del chip como parte de la ecuación. Ah, amigo.
Claro, el hardware clonado, como tiene una estructura de silicio diferente porque es físicamente otro chip, pues genera un resultado matemático distinto. O sea que la discrepancia salta al instante. Inmediatamente. El dispositivo original, digamos, delata la mentira del clon porque la física sencillamente no se puede copiar y pegar. Es brillante. Queda clarísimo que esta primera capa asegura la autenticidad en el momento de nacer y bloquea cualquier suplantación de identidad. Pero claro, confirmar que un dispositivo es genuino no garantiza que su comportamiento en el futuro vaya a ser legal o bueno. Efectivamente. Quiero decir, un dispositivo totalmente legítimo podría ser manipulado físicamente en la oficina, o alguien lo podría usar para fines ilícitos una vez que ya está dentro de la red. Claro, es que la identidad inmutable es solo el punto de partida. Si quieres una verdadera gestión de riesgos corporativos, tienes que observar y validar el comportamiento continuo de ese dispositivo en su entorno. Y ahí es donde el ecosistema activa la segunda capa de la arquitectura. La verificación empresarial. Exacto. Y a nivel interno, ¿cuál es la mecánica de esta capa cuando está operando en tiempo real en una red enorme con miles de dispositivos? Pues mira, el dispositivo, cuya autenticidad, recordemos, ya está blindada por la primera capa, mantiene una comunicación constante con la infraestructura interna de la empresa. Y esta capa empresarial ejecuta dos procesos en paralelo. Vale. Por un lado, verifica constantemente el Node ID contra el registro de dispositivos autorizados, pero su función estrella es el análisis vectorial del comportamiento. Utiliza unos algoritmos de detección de anomalías extremadamente avanzados. O sea que no evalúa acciones aisladas tipo esto está bien o esto está mal, sino trayectorias de comportamiento enteras. Exactamente. El sistema va cruzando las decisiones operativas de ese dispositivo con todo su historial cronológico y criptográfico. Y al hacer esto, va creando pistas de auditoría inmutables, selladas en el tiempo. Ya veo por dónde vas. Aquí la detección de anomalías no se basa en reglas humanas predefinidas en plan si hace X salta una alarma. Se basa en desviaciones matemáticas respecto al propio patrón histórico de ese dispositivo. Claro, si un dispositivo genuino es comprometido físicamente y de repente empieza a inyectar informes falsos o procesar un volumen brutal de transacciones. La capa empresarial lo detecta al vuelo porque ve una incongruencia total entre la firma matemática de esa acción y el peso de todo su comportamiento histórico. Llevando esto al terreno humano para entenderlo mejor, es como si tienes a un directivo o un empleado de máxima confianza. Un tipo intachable, con credenciales verificadas y 20 años en la empresa. Sí. Pero si un domingo a las 3 de la mañana las credenciales de este directivo intentan acceder a los servidores de recursos humanos para descargarse toda la base de datos de nóminas, la infraestructura reacciona y bloquea. Buen ejemplo. La identidad, o sea, las credenciales, son perfectamente válidas. Pero la secuencia de acciones no tiene ningún sentido histórico ni contextual para esa persona. Y el sistema empresarial, como actúa sin esos puntos ciegos que tiene un departamento de seguridad humano que a lo mejor a esa hora está durmiendo, pues aísla el comportamiento anómalo al instante. Y hay algo vital aquí. Esto resuelve el dilema legal del que hablábamos al principio. Satisface las exigencias del artículo 22 del RGPD porque mantiene una supervisión estricta sobre las decisiones automatizadas. Sí, cumple con la ley a la perfección. Pero la diferencia abismal es que esta supervisión ya no recae sobre un pobre humano saturado de información revisando pop-ups en una pantalla. Está impulsada por pruebas matemáticas irrefutables que están integradas en la propia red. Exacto. Pasamos de tener fe ciega en un procedimiento burocrático a tener certeza matemática en la ejecución. Es un salto cualitativo brutal. Lo es. Pero ojo, que resolver la confianza interna genera un dilema todavía mayor a nivel macroeconómico. A ver, explícame eso. Pues que si la empresa ahora confía plenamente en su red interna gracias a estas dos primeras capas, el observador externo sigue teniendo motivos para sospechar. Ah, claro. El clásico problema de quién audita al auditor interno, ¿no? Precisamente. Tú imagínate un regulador del gobierno, o un auditor independiente, o un socio en una cadena de suministro global. No tienen por qué fiarse de los registros internos de una corporación, por muy encriptados y sellados que estén. Lógico. Podrían pensar que la empresa se lo está guisando y comiendo sola. Podrían argumentar, y con razón, que la directiva de la empresa se ha puesto de acuerdo para manipular su propia infraestructura de segunda capa y encubrir una negligencia. Para eliminar esa necesidad de confiar ciegamente en la empresa, el ecosistema despliega su tercera capa. La verificación pública distribuida.
El fin del control centralizado de la verdad corporativa. ¿Cómo ejecutan este anclaje hacia afuera? Porque suena arriesgado. Pues mira, la tercera capa coge las pruebas criptográficas de esos informes y de las identidades validadas internamente y las ancla a un registro público y distribuido. Utilizan tecnología de libro mayor descentralizado, lo que conocemos como un ledger. Vale. Entonces, el certificado de existencia de cada dispositivo se publica de forma inmutable en esta red externa. Las decisiones críticas de cumplimiento se firman y quedan registradas públicamente. O sea que cualquier entidad de fuera puede verificarlo. Exacto, de manera totalmente independiente. Un regulador puede comprobar la legitimidad del dispositivo y la integridad del informe sin tener que ir a pedirle permiso a la empresa matriz. Claro. Al descentralizar la verdad, significa que si hay un informe comprometedor, digamos que demuestra que han vertido residuos tóxicos, ya no pueden borrarlo silenciosamente de su servidor privado para ocultar el desastre. El dispositivo problemático queda expuesto para siempre en el ledger. Para que un intento de fraude corporativo tuviera éxito, bajo esta arquitectura, los atacantes tendrían que alinear una mentira perfecta a través de las 3 capas simultáneamente. Algo prácticamente imposible. Pero a ver, al llegar a este punto a mí me surge una duda razonable. Y creo que es una vulnerabilidad estratégica evidente para cualquier empresa. A ver, cuéntame. Exponer procesos internos a un registro público distribuido, a mí me suena a riesgo competitivo monumental. Incluso si la arquitectura asegura que el competidor no puede leer el contenido exacto de los datos, el simple hecho de exponer el volumen de actividad o la frecuencia de tus transacciones ya proporciona muchísima inteligencia de mercado. Totalmente. Quiero decir, ¿cómo evitas irragaos que la competencia analice esos metadatos en el ledger y deduzca tus estrategias comerciales? Pues es una pregunta clave, y de hecho es una de las críticas más habituales cuando se habla de implementar registros distribuidos en corporaciones. Pero Rizzari aborda muy bien los límites de esta transparencia en el texto. ¿Y qué dice? Pues aclara que la arquitectura no vuelca metadatos operativos crudos al registro público. Utiliza mecanismos avanzados de ofuscación criptográfica, cosas similares a lo que llamamos pruebas de conocimiento cero o Zero Knowledge Proofs. Ah, vale. O sea, demuestras que sabes algo sin revelar ese algo. Exactamente. Lo que se expone al escrutinio público no es que el dispositivo A se comunicó 300 veces con el servidor B. Lo único que se publica es una prueba matemática, una prueba que confirma que cuando el dispositivo A generó el informe de cumplimiento, el proceso fue 100% legítimo y el hardware no estaba alterado. Entendido. O sea, se verifica la integridad del contenedor y del sello de seguridad, pero sin revelar ni el contenido de la caja, ni quién la manda, ni a quién va dirigida. Así es. El ecosistema permite a la competencia o a los auditores confirmar de forma irrefutable que una operación es legal, pero sin regalarles tus patrones comerciales. ¿Y vulnerar esto? Vulnerar esto requeriría comprometer el hardware físico y sus imperfecciones de silicio en la primera capa. A la vez, tendrías que burlar el análisis histórico de comportamiento en la segunda capa y, por si fuera poco, reescribir simultáneamente el consenso de un registro público descentralizado en la tercera capa. Es un escenario logística y matemáticamente delirante. No va a pasar. Implausible, sí. Pues todo este andamiaje tecnológico, la verdad es que nos sitúa ante el verdadero panorama de 2026. La discusión va mucho más allá del mero cumplimiento de normativas pesadas. Estamos hablando de un replanteamiento fundacional sobre la naturaleza misma de la información. Sin duda. Y Rizzari lleva ya tiempo articulando esta visión. Para comprender realmente la magnitud de todo esto, hay que mirar otros artículos que publicó a principios de año. Sí, en el texto se citan un par de ellos muy interesantes. En marzo, por ejemplo, exploró la tesis de ¿por qué la verificación supera a la confianza? En inglés, Why Verification Trumps Trust. Y semanas después profundizó en el concepto de el ciclo de vida de los datos conscientes, Conscious Data Life Cycle. Entonces, si conectamos todos los puntos, ¿qué implica esto realmente? Pues dibuja una estrategia donde la gobernanza de los datos no puede ser una tirita que pones al final de la cadena. La veracidad tiene que inyectarse en el origen absoluto de los datos, mucho antes de que se los trace un modelo analítico o una IA. Claro, es que es la única respuesta viable al inmenso desafío de la famosa caja negra de la inteligencia artificial. Y a los conflictos de soberanía de datos, sí. Históricamente intentábamos auditar a los algoritmos analizando lo que escupían al final, haciendo ingeniería inversa para intentar
intentar adivinar si los datos originales estaban sesgados. Que es un proceso súper ineficiente, y hoy en día, con los ataques de envenenamiento de datos, es completamente inútil. Al implementar esta verificación distribuida en 3 capas, la gobernanza se convierte en algo inherente a la red. Escala para validar millones de dispositivos en milisegundos y ofrece resistencia física desde el mismo punto en que se recoge el dato. Esto transforma la naturaleza del trabajo corporativo por completo. O sea, ya no tiene sentido tener departamentos enteros dedicados a recopilar firmas y hacer hojas de cálculo en Excel para construir una fachada de cara a la auditoría anual. Se acabó el teatro. Entramos en una era donde el cumplimiento normativo está física y matemáticamente impuesto por la arquitectura de la red. La red sencillamente no te permite el incumplimiento, ni te deja inyectar datos que no estén verificados. Las ramificaciones jurídicas son brutales. Es que la inversión de la carga de la prueba es total. Total y absoluta. Ya no tienes que confiar en que una máquina dice la verdad basándote en la buena reputación de la empresa dueña de la máquina, o porque un pobre supervisor humano haya firmado un papel. La veracidad es un hecho demostrable en tiempo real gracias a la física, la criptografía y el consenso descentralizado. Es decir, abandonamos definitivamente la ilusión de seguridad de aquella vieja cerradura física de la que hablábamos al principio, y la reemplazamos por una infraestructura de cristal, pero de cristal inastillable, transparente para que cualquiera verifique su integridad, pero matemáticamente imposible de alterar sin dejar un rastro permanente. Y llegados a este nivel de madurez tecnológica, creo que surge una reflexión profunda que debemos hacernos, una que va mucho más allá del entorno corporativo. A ver, cuéntame. A medida que la inteligencia artificial generativa avanza, creando entidades sintéticas, datos falsos y medios que ya resultan absolutamente indistinguibles de la realidad física, Sí, estamos viendo cosas que asustan. pues la sociedad se asoma a un abismo de desinformación terrible. Y si las herramientas tradicionales de verificación humana, el ojear y comprobar, son inútiles ante este nivel de sofisticación, la única tabla de salvación para el conocimiento es nuestra capacidad de crear máquinas que puedan demostrar matemáticamente que dicen la verdad desde el segundo 1 de su creación. Uf, ¿es un escenario sobrecogedor? Si lo pensamos bien, si la infraestructura crítica alcanza un punto donde la mentira sistémica es arquitectónicamente imposible de ocultar, el impacto rompe las fronteras de cualquier empresa. Totalmente. Obliga a replantear nuestra relación fundamental con las noticias, los medios de comunicación y el tejido mismo de la realidad digital que consumimos cada segundo en nuestros móviles. Y bueno, es una idea que invita a seguir explorando este cambio de paradigma de forma independiente, investigando cómo esta transición de la fe ciega a la verificación distribuida está literalmente reescribiendo las reglas de nuestra sociedad. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan y hasta el próximo análisis exhaustivo.